¿Cuántas veces has orado con todo tu corazón, pero parece que nada cambia? Has doblado tus rodillas, has clamado con lágrimas, has esperado con paciencia, pero el milagro no llega. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios realmente te escucha? Si hay algo que estás haciendo mal en tu oración. Ahora imagina por un momento que existe una forma de orar que desbloquea bendiciones, que toca directamente el corazón de Dios y que puede hacer que las puertas del cielo se abran a tu favor. Y si te dijera que hay secretos ocultos en la oración, verdades que la mayoría de los cristianos desconoce, pero que han sido reveladas en la Biblia para aquellos que realmente desean una vida de poder espiritual. No es casualidad que estés aquí. No es una coincidencia que este video haya llegado a ti. Tal vez Dios te está guiando en este momento, porque quiere enseñarte algo que cambiará tu manera de orar para siempre. En la palabra de Dios vemos que los grandes hombres y mujeres de fe tenían un patrón en su oración. Sus oraciones no eran vacías, no eran monótonas, no eran simples repeticiones sin sentido. Había algo en la forma en que hablaban con Dios que provocaba respuestas poderosas. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. En los próximos minutos vamos a desentrañar el misterio de la oración efectiva, aquella que mueve el cielo y transforma la realidad de quienes la practican con fe. Te haré una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Cuántas bendiciones has perdido porque no sabías cómo orar de la manera correcta? En la Biblia, hay pasajes que nos muestran que Dios no responde cualquier oración, sino aquellas que se hacen con ciertos principios que muchas veces ignoramos. Hoy revelaremos esos principios y veremos ejemplos de la Escritura que nos enseñarán a orar con poder. Pero déjame advertirte algo. Habrá partes de este video que desafiarán tu manera de pensar sobre la oración. Es posible que te des cuenta de que has estado orando mal todo este tiempo. Pero también es posible que cuando apliques lo que vas a aprender hoy, empieces a ver respuestas en tu vida como nunca antes. Así que quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy podría ser la clave que desbloquee una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Ahora, quiero que hagas algo muy importante antes de que empecemos con el estudio. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar con fe. Cuando escribes esto, estás tomando una acción de fe. Estás declarando públicamente que deseas aprender y que crees en el poder de la oración. Además, si le das me gusta a este video, harás que YouTube muestre este mensaje a más personas que necesitan aprender a orar correctamente. Juntos podemos ayudar a miles de almas a acercarse más a Dios. Hay muchas personas que no tienen una iglesia cerca, que no tienen un pastor que los guíe y que necesitan alimento espiritual. Este canal es un refugio para ellos. Y quiero que tú formes parte de esta comunidad. Por eso, comenta paz en Cristo en los comentarios. Es una manera de demostrar que estás aquí, que eres parte de esta familia de fe y que estás listo para aprender los secretos de una oración poderosa. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo. Dios tiene un propósito para tu vida. Si sientes que tu fe se ha debilitado, si sientes que tus oraciones no han sido escuchadas, hoy es el día en que todo eso puede cambiar. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vas a aprender hoy podría ser la respuesta que has estado buscando en tu vida espiritual. ¿Listo para descubrir la oración que puede transformar tu realidad? Empecemos con el estudio. Principios de una oración que transforma. Si queremos ver cambios en nuestra vida, no podemos seguir orando de cualquier manera. La oración no es solo decir palabras al aire, es un acto de conexión directa con Dios. Pero para que esa conexión sea efectiva, necesitamos entender ciertos principios espirituales. 1. Orar con fe genuina. Jesús dijo en Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Aquí está la primera clave. Orar creyendo que ya hemos recibido la respuesta. Pero la pregunta es, ¿de verdad oramos así? Muchos oran con dudas en su corazón. Piden algo, pero en el fondo de su mente se preguntan, ¿será que Dios realmente lo hará? ¿Y si esto no es para mí? ¿Tal vez Dios no me escucha? Ese tipo de duda cierra la puerta a la bendición. Dios responde a la fe, no a la incertidumbre. La fe es la llave que abre las puertas del cielo. Ahora, quiero que te hagas esta pregunta. Si Dios respondiera exactamente lo que pediste en tu última oración,
¿cómo cambiaría tu vida? Si no puedes imaginar un cambio significativo, entonces significa que no has estado orando con expectativa real. Es momento de empezar a orar creyendo que Dios ya está obrando, incluso antes de ver el resultado. Así que escribe en los comentarios: Señor, oro con fe y confío en ti. Cuando declaras esto, estás haciendo un acto de fe. Estás demostrando que crees en el poder de la oración. 2. Orar con un propósito claro. Santiago 4:3 nos advierte: piden y no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios deseos. Esto significa que Dios no responde oraciones egoístas o sin propósito. Muchas veces pedimos cosas solo por placer, sin pensar en cómo eso glorificará a Dios o bendecirá a otros. Por ejemplo, alguien podría orar así: Señor, dame mucho dinero. ¿Pero para qué? ¿Para vivir una vida de lujo sin propósito o para bendecir a otros y extender el reino de Dios? Dios responde a las oraciones que tienen un propósito alineado con su voluntad. Si quieres que Dios escuche tu oración, hazte esta pregunta antes de orar: ¿esta petición glorifica a Dios y ayuda a otros, o es solo para mi propio beneficio? Si te das cuenta de que tu oración ha sido egoísta, es momento de alinearla con el propósito de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, alinea mis deseos con tu voluntad. Cuando oras así, Dios empieza a abrir puertas que antes estaban cerradas. Orar con perseverancia y paciencia. Uno de los errores más grandes que cometen muchos cristianos es rendirnos demasiado rápido cuando no vemos respuestas inmediatas. Jesús contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:1-8 para enseñarnos que debemos orar sin cesar. Piensa en esto: si Dios respondiera instantáneamente cada oración, seguiríamos orando con la misma pasión. A veces, Dios retrasa su respuesta porque quiere ver hasta dónde llega nuestra fe y persistencia. En Daniel 10:2-13, vemos que el profeta Daniel oró y ayunó por 21 días antes de recibir la respuesta. El ángel le dijo que Dios ya había enviado la respuesta desde el primer día, pero hubo una batalla espiritual que la retrasó. Esto significa que cuando oramos, a veces hay una lucha espiritual que impide la respuesta inmediata. Por eso, no podemos rendirnos. Si has estado esperando una respuesta, sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando la victoria. Escribe en los comentarios: Señor, sigo esperando en ti con fe. Cuando haces esto, estás demostrando a Dios que no te rendirás y Él honrará tu perseverancia. La autoridad espiritual en la oración. Muchas veces oramos como si estuviéramos rogando a Dios que nos haga un favor, cuando en realidad Él ya nos ha dado autoridad para declarar y establecer su voluntad en la tierra. Lucas 10:19 dice: Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Estás usando la autoridad que Dios te ha dado? A veces oramos así: Señor, por favor, ayúdame a vencer esta situación. Cuando deberíamos orar así: en el nombre de Jesús declaro victoria sobre esta situación. Todo lo que se oponga a la voluntad de Dios en mi vida es derribado ahora. Hay una gran diferencia entre orar como una víctima y orar como un hijo de Dios con autoridad. Si eres hijo de Dios, tienes autoridad espiritual para cambiar situaciones en tu vida. Pero si no usas esa autoridad, el enemigo seguirá atacando. Es como tener una espada en la mano y no usarla. La palabra de Dios es nuestra espada. Escribe en los comentarios: Tengo autoridad en Cristo y la uso con fe. Cuando declaras esto, estás activando tu fe y tomando control sobre lo que el enemigo quiere arrebatarte. 1. La oración como arma de guerra espiritual. En Efesios 6:2, la Biblia dice: Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que no estamos peleando contra personas, sino contra fuerzas espirituales. Si solo intentas resolver los problemas con tu fuerza humana, siempre te sentirás frustrado. Pero cuando usas la oración como una arma de guerra espiritual, las cosas empiezan a cambiar. Aquí hay una verdad importante: no puedes derrotar enemigos espirituales con estrategias humanas. Debes levantarte en oración y declarar con autoridad: En el nombre de Jesús, toda obra del enemigo en mi vida es destruida. Declaro paz, bendición y victoria sobre mi hogar, mi familia y mis finanzas.
Cada vez que oras así, estás peleando y ganando batallas en el mundo espiritual. Escribe en los comentarios: la oración es mi arma de guerra y la uso con poder. Cuando declaras esto, estás enviando un mensaje claro al enemigo: no me quedaré callado, no aceptaré la derrota, porque en Cristo soy más que vencedor. 2. La importancia de orar con la palabra de Dios. Uno de los secretos más poderosos en la oración es usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respalda su palabra, y cuando oramos con base en ella, estamos orando con certeza. En Isaías 55:11, Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Cuando oras declarando la palabra de Dios, estás alineando tu oración con su voluntad, y eso garantiza resultados. Ejemplo de oración sin la palabra: Señor, por favor, ayúdame con mis problemas. Ejemplo de oración con la palabra: Señor, tú dijiste en Filipenses 4:19 que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Declaro en el nombre de Jesús que nada me faltará. ¿Ves la diferencia? La segunda oración tiene poder porque está basada en lo que Dios ya prometió. Así que cuando ores, busca un versículo bíblico y úsalo en tu oración. Escribe en los comentarios: declaro la palabra de Dios sobre mi vida. Cada vez que lo haces, estás trayendo la verdad de Dios a tu realidad. 3. La oración en el nombre de Jesús. Jesús nos dio un poder especial cuando dijo en Juan 14:3-14: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos activando el poder del cielo en la tierra. No es solo una frase que decimos al final de la oración, es la llave que abre las puertas de lo sobrenatural. Cuando oras, no digas: Dios, si puedes, ayúdame. Di con autoridad: en el nombre de Jesús, declaro que esta situación cambia ahora. Escribe en los comentarios: todo lo pido en el nombre de Jesús y creo en su poder. Cada vez que oras así, el cielo responde y el enemigo retrocede. La perseverancia en la oración. Muchas veces oramos una vez y si no vemos resultados inmediatos, nos desanimamos y dejamos de orar. Pero Jesús nos enseñó que la oración requiere perseverancia. En Lucas 18:1, Jesús contó una parábola sobre una viuda que insistía en pedir justicia a un juez. El juez no quería ayudarla, pero como ella no dejaba de insistir, al final él le concedió lo que pedía. Jesús explicó que si incluso un juez injusto responde a la insistencia, ¿cuánto más Dios responderá a sus hijos que claman a Él día y noche? Esto nos muestra que no debemos rendirnos en la oración. A veces Dios responde rápido, pero en otros casos Él prueba nuestra fe y constancia. Escribe en los comentarios: no me rindo en la oración, sigo creyendo hasta ver mi milagro. Cuando declaras esto, estás tomando una decisión de fe. No te vas a detener hasta ver la respuesta. No te detengas antes de tu milagro. En Reyes 18:45, el profeta Elías oró para que lloviera después de 3 años de sequía. Él envió a su siervo a mirar el cielo, pero la primera vez no vio nada. Elías oró otra vez y le dijo que volviera a mirar. La segunda vez no vio nada. Elías siguió orando 7 veces, hasta que su siervo vio una pequeña nube en el cielo. Poco después, cayó una gran lluvia. ¿Qué habría pasado si Elías hubiera dejado de orar en la tercera o cuarta vez? La lluvia no habría llegado. A veces oramos 2 o 3 veces y al no ver cambios, pensamos que Dios no nos escucha. Pero la realidad es que si dejamos de orar, podemos perder la bendición que estaba por llegar. Escribe en los comentarios: voy a seguir orando hasta ver la respuesta de Dios. Cuando declaras esto, estás diciendo: no importa cuánto tarde, no voy a rendirme. Dios está obrando. No confíes en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Una de las razones por las que las personas dejan de orar es porque se enfocan en lo que ven con sus ojos. Pero en 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Si basas tu oración en lo que ves, fácilmente te desanimarás. Pero si oras basado en lo que Dios ha prometido, seguirás creyendo, aunque todo parezca imposible. Ejemplo: si ves problemas financieros, no declares derrota. Ora y di: Dios es mi proveedor. Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todas mis necesidades. Si ves problemas en tu familia, no pierdas la fe.
Ora y di, mi casa y yo serviremos al Señor. Si ves un diagnóstico difícil, no te desesperes. Ora y di, por las heridas de Jesús soy sanado. No ores con base en la realidad que ves, sino en la verdad que Dios ha dicho. Escribe en los comentarios, mi fe no depende de lo que veo, sino de lo que Dios ha prometido. Cada vez que declaras esto, estás rechazando el miedo y afirmando tu confianza en Dios. La clave para no desanimarse: recordar las respuestas pasadas. Cuando sientas que tu fe se debilita, recuerda las veces que Dios ya ha respondido tus oraciones en el pasado. En 1 Samuel 17, David dijo, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de este filisteo. David pudo enfrentar a Goliat porque recordó cómo Dios ya lo había ayudado antes. Lo mismo debes hacer tú. Piensa en las veces que Dios ya te ha protegido, sanado, provisto o abierto puertas. Si Él lo hizo antes, lo hará otra vez. Escribe en los comentarios, Dios ha sido fiel antes y volverá a hacerlo en mi vida. Cada vez que declaras esto, estás fortaleciendo tu fe y avanzando hacia tu milagro. La oración como una vida de intimidad con Dios. Muchos ven la oración como una simple herramienta para pedir cosas a Dios. Pero en realidad la oración es mucho más que pedir, es una relación de intimidad con el Padre. Jesús no solo oraba para recibir milagros, oraba porque amaba estar con el Padre. En Marcos 1:35 dice que Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Él no oraba solo cuando tenía problemas, oraba porque su relación con Dios era su prioridad. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba la oración para estar en comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Escribe en los comentarios, la oración es mi vida, no solo mi necesidad. Cada vez que declaras esto, estás decidiendo no solo buscar a Dios cuando necesitas algo, sino amarlo y estar cerca de Él siempre. La oración transforma tu corazón. Muchos oran solo para cambiar las circunstancias, pero Dios usa la oración para cambiarte a ti. En Salmos 139:24, David oró, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David no solo pedía cosas a Dios, sino que pedía que Dios lo transformara. Cuando pasas tiempo con Dios en oración, Él cambia tu mentalidad, fortalece tu espíritu y alinea tu vida con su voluntad. Ejemplo, si tienes ansiedad, la oración te llena de paz. Si tienes resentimiento, la oración te ayuda a perdonar. Si te sientes perdido, la oración te da dirección. La oración no solo cambia lo que está afuera, cambia lo que está dentro de ti. Escribe en los comentarios, Señor, transforma mi corazón en la oración. Cada vez que declaras esto, le estás dando permiso a Dios para moldearte y hacerte más como Él. La oración es un diálogo, no un monólogo. Muchos piensan que orar es solo hablar sin parar, pero la verdadera oración también es escuchar. En Juan 10:27 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si solo hablas y nunca escuchas, te pierdes lo que Dios quiere decirte. Dios quiere guiarte, enseñarte, corregirte, pero necesitas tomarte el tiempo para escucharlo. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. Dios habla a través de su palabra. Permanece en silencio después de orar. A veces la respuesta llega cuando dejas de hablar. Siente la paz en tu corazón. Dios confirma su dirección con su paz. Escribe en los comentarios, Señor, ayúdame a escuchar tu voz en la oración. Cada vez que declaras esto, estás entrenando tu espíritu para ser más sensible a la dirección de Dios. La oración es el mayor privilegio que tenemos. ¿Has pensado alguna vez en el privilegio que es hablar con Dios? En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes podían entrar al lugar santísimo y hablar con Dios directamente. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, Mateo 21, y ahora todos tenemos acceso directo a Dios. Hoy no necesitas intermediarios, no necesitas ritos ni ceremonias complicadas. Puedes hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. El Dios del universo te escucha cuando oras. No hay mayor privilegio que este. Escribe en los comentarios, Señor, gracias porque puedo hablar contigo. Cada vez que declaras esto, estás valorando el regalo más precioso que Dios te ha dado, su presencia.
El poder de la oración persistente. La persistencia en la oración es una de las claves más poderosas que puedes practicar en tu vida cristiana. La oración persistente no es simplemente orar una y otra vez sin cesar, sino continuar orando hasta ver la mano de Dios mover las circunstancias a favor de tu vida. En Lucas 18:1-8, Jesús contó una parábola sobre una viuda persistente que no dejaba de pedirle justicia a un juez injusto. El juez, cansado de su insistencia, finalmente le concedió lo que pedía. Jesús utilizó esta historia para enseñar que, si hasta un juez injusto se mueve por la persistencia, cuánto más Dios, que es justo y lleno de amor, responderá a nuestras oraciones. Dios no está esperando que le tires tus peticiones de manera superficial, sino que te acerques a Él con persistencia, con un corazón dispuesto a seguir pidiendo, buscando y tocando hasta que Él responda. Escribe en los comentarios: persistiré en la oración hasta que vea el milagro de Dios. Cada vez que declaras esto, estás activando la fe y la perseverancia que necesitan para conquistar lo que Dios ha prometido en tu vida. La oración es la llave que abre puertas cerradas. ¿Sabías que muchas puertas cerradas en tu vida solo se abrirán a través de la oración persistente? En Mateo 7:7 Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Cuando oras con persistencia, estás usando la llave que abre puertas que parecen imposibles de abrir. La oración persistente destruye las barreras que el enemigo ha levantado y hace que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. Ejemplo: si luchas con una enfermedad, sigue orando hasta ver sanidad. Si enfrentas dificultades financieras, sigue orando hasta que Dios provea. Si estás esperando una restauración en tu familia, sigue orando hasta que tu hogar sea sanado. Dios no ignora la persistencia de un corazón que realmente le cree. Escribe en los comentarios: la oración abrirá todas las puertas en mi vida. Cada vez que declaras esto, estás abriendo tu corazón a la posibilidad de ver lo imposible hacerse posible por medio de tu persistencia en la oración. La oración revela el corazón de Dios. Al orar de manera constante, no solo estamos cambiando nuestras circunstancias, sino que también estamos conociendo más el corazón de Dios. En Filipenses 4:6-7, Pablo escribió: no se inquieten por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cuando oramos persistentemente, Dios no solo responde a nuestras peticiones, sino que también nos da su paz, que es un indicio de que Él está cerca de nosotros. Cada vez que oramos, nos conectamos con el corazón de un Padre que ama profundamente a sus hijos. Al orar, entendemos más lo que le importa, lo que desea para nosotros y cómo Él quiere transformarnos en su imagen. Escribe en los comentarios: la oración me acerca más al corazón de Dios. Cada vez que declaras esto, estás reconociendo que en cada oración Dios te está revelando su amor y su propósito para tu vida. La persistencia en la oración aumenta nuestra fe. La oración constante fortalece nuestra fe. En Santiago 1:6 se nos enseña pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar que son arrastradas y agitadas por el viento. La persistencia nos entrena a confiar más en Dios, a no dudar de su promesa, incluso cuando la respuesta parece tardar. Cada vez que oramos, le estamos diciendo a Dios que creemos en su poder y su capacidad para hacer lo que prometió. Cuando una oración no tiene respuesta inmediata, puede ser fácil desanimarse. Pero Dios está en los detalles, y lo que Él quiere de nosotros es que perseveremos, que sigamos buscando y confiando, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Escribe en los comentarios: mi fe se fortalece con cada oración persistente. Cada vez que declaras esto, estás entrenando tu fe para ser más firme y más confiada en las promesas de Dios. La oración persistente te prepara para el milagro. A veces, Dios no responde de inmediato porque la oración persistente te prepara para recibir el milagro de manera adecuada. Dios quiere que estés listo para lo que Él tiene preparado para ti, y a veces necesita que tu fe crezca antes de derramar la bendición. En Lucas 11:9-10, Jesús dijo: por eso les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Dios no ignora tus peticiones. Él está trabajando en ti mientras oras.
Cada momento que pasas pidiendo, buscando y llamando es una oportunidad para que tu corazón se prepare para el milagro que viene. Escribe en los comentarios: mi persistencia en la oración me prepara para recibir el milagro de Dios. Cada vez que declaras esto, te estás posicionando para recibir lo que Dios tiene para ti, sabiendo que Él nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. En nuestro caminar espiritual, una de las lecciones más profundas que podemos aprender es sobre el tiempo de Dios. Muchas veces nos sentimos ansiosos esperando respuestas a nuestras peticiones, pero olvidamos que, en la sabiduría divina, Dios siempre tiene el tiempo adecuado para cada cosa. No importa cuánto intentemos apresurar los acontecimientos, el plan de Dios se cumple en el momento exacto en que Él sabe que es el mejor para nosotros. La espera paciente y la confianza. La espera, especialmente cuando se trata de cuestiones importantes en nuestras vidas, es desafiante. Sentimos como si el tiempo estuviera en nuestra contra y a menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios aún no ha respondido? El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8:25 que si esperamos lo que aún no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, la espera es un ejercicio de paciencia y confianza. Confiar en el tiempo de Dios significa esperar con fe, incluso cuando los signos aún no son claros. Esperar no es pasividad, sino confianza activa. El acto de esperar en Dios no es simplemente quedarse quieto, sin hacer nada. Esperar con fe es actuar con la certeza de que Dios está trabajando en los bastidores para cumplir su voluntad. Es una especie de confianza activa, donde aunque no tengamos respuestas inmediatas, sabemos que Dios está en control de todo. Él nos enseña que mientras esperamos, Él está moldeando nuestro carácter y preparándonos para recibir la bendición de una manera más plena y madura. Cuando esperamos, es importante entender que la paciencia que Dios nos pide no es pasiva, sino una paciencia llena de fe, que sabe que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios ya está actuando en nuestras vidas. Muchas veces Dios nos llama a esperar porque Él quiere que crezcamos espiritualmente y seamos más fuertes para manejar lo que está por venir. El propósito divino está por encima de nuestra comprensión. En Isaías 55:9, Dios nos dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Esto nos recuerda que los planes de Dios están más allá de nuestra comprensión. Él tiene una visión más amplia y más clara que la nuestra, que está limitada por las circunstancias y por el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, aunque muchas veces no se ajuste a nuestras expectativas inmediatas. Lo que debemos entender es que el retraso de Dios no significa que nos haya olvidado o que Él está demorando. Al contrario, Él está preparando la mejor respuesta de acuerdo con su plan perfecto. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento adecuado, en el instante preciso en que su propósito debe cumplirse. El poder de la persistencia en la oración. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, que no dejó de buscar justicia. Este ejemplo nos enseña que la persistencia en la oración es fundamental. No debemos desanimarnos ante las dificultades o la demora. La perseverancia en la oración no se trata solo de pedir repetidamente, sino de afirmar nuestra confianza en que Dios está escuchando y que tiene un plan. Cuando oramos persistentemente, nuestra fe se fortalece. Aunque la respuesta no llegue de inmediato, Dios usa ese tiempo para trabajar en nosotros, para preparar nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros. A veces Él espera hasta el momento exacto, cuando estamos completamente listos para darnos lo que hemos pedido. La verdad sobre el tiempo de Dios. A menudo creemos que Dios tarda en responder, pero la verdad es que Él siempre llega en el momento justo, en el momento exacto en que sabe que estamos preparados para recibir su bendición. Dios no se apresura, y sus respuestas llegan en el tiempo perfecto para cumplir sus planes. La paciencia, la fe y la perseverancia son las virtudes que debemos cultivar mientras esperamos sus respuestas. En Salmo 27:14 encontramos un versículo que nos desafía a confiar plenamente en el tiempo de Dios. Espera al Señor, esfuérzate, y Él fortalecerá tu corazón. Espera, pues, en el Señor. Este versículo nos recuerda que durante el tiempo de espera, Dios nos fortalece.
Al esperar, Él nos está moldeando, enseñándonos a confiar más profundamente en Él y a reconocer su soberanía. La fidelidad de Dios en todo tiempo. A lo largo de la vida, enfrentamos desafíos, momentos de incertidumbre y tiempos en los que nos sentimos perdidos sin saber hacia dónde ir. Pero en medio de todas estas situaciones debemos recordar una verdad fundamental. La fidelidad de Dios nunca cambia. En todo momento Él está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y mostrándonos el camino, incluso cuando no lo entendemos completamente. La fidelidad de Dios se manifiesta en su presencia constante. Una de las mayores bendiciones que podemos experimentar es saber que Dios está siempre con nosotros. Él no nos abandona en los momentos difíciles, sino que permanece a nuestro lado, dispuesto a darnos consuelo y fuerza. Isaías 41:10 nos recuerda esta fidelidad con las palabras: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos enseña que no importa lo que enfrentemos, podemos descansar en la certeza de que Dios está a nuestro lado, dispuesto a darnos lo que necesitamos para seguir adelante. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor inquebrantable hacia nosotros. El tiempo de Dios nos enseña a confiar en su plan. Muchos de nosotros a lo largo de la vida tenemos la tendencia a querer que las cosas sucedan de inmediato, pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Su sabiduría es más grande que la nuestra, y Él sabe el momento exacto en que las cosas deben suceder. A veces lo que parece un retraso es en realidad una oportunidad para crecer, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir. En Salmo 33:11 leemos que el consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esta verdad nos asegura que Dios tiene un propósito eterno que no se ve afectado por el tiempo humano. Él nunca olvida lo que ha prometido y siempre cumple su palabra en el momento adecuado. La fidelidad de Dios nos da esperanza. Cuando pasamos por momentos difíciles, podemos sentirnos tentados a rendirnos o a pensar que todo está perdido. Pero la fidelidad de Dios nos da esperanza. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, siempre podemos encontrar luz en Él. La fidelidad de Dios significa que Él nunca abandona a su pueblo, incluso cuando todo parece en contra. A través de su fidelidad podemos mantenernos firmes y confiados, sabiendo que Él tiene un plan para nuestras vidas. Lamentaciones 3:22-23 nos recuerda esta esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar la fidelidad constante de Dios, que nos sustenta y nos guía a través de las pruebas. La fidelidad de Dios nos llama a ser fieles. Como Dios es fiel con nosotros, también se espera que seamos fieles a Él. La fidelidad de Dios no solo debe ser una fuente de consuelo y esperanza, sino también un modelo para nuestra vida espiritual. Somos llamados a vivir de acuerdo con los principios de su palabra, a confiar en su voluntad y a obedecer sus mandamientos. La fidelidad de Dios nos enseña a ser constantes en nuestra relación con Él, sabiendo que Él siempre será fiel con nosotros. ¿Cómo responder a la fidelidad de Dios? La respuesta natural a la fidelidad de Dios debe ser una vida de gratitud y obediencia. Sabemos que al ser fieles a Él, su presencia en nuestras vidas se hará más evidente y su propósito se cumplirá de manera perfecta. La fidelidad de Dios es una invitación a vivir una vida centrada en Él, buscando su voluntad y confiando en sus promesas. No se trata de entender cada detalle, sino de confiar plenamente en el amor y la sabiduría de Dios. En 2 Timoteo 12:13, Pablo nos recuerda: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aunque somos humanos y a veces fallamos, Dios permanece fiel. No importa cuántas veces caigamos, Él siempre estará dispuesto a levantarnos y ayudarnos a seguir adelante. El poder transformador de la gracia de Dios. La gracia de Dios es uno de los conceptos más profundos y misteriosos de la fe cristiana. Aunque a menudo escuchamos hablar de ella, muchas veces no comprendemos completamente su magnitud ni cómo puede transformar nuestras vidas. La gracia es el favor inmerecido de Dios, un regalo que no podemos ganar ni merecer, pero que Él nos ofrece libremente, sin condiciones.
Y es esta gracia la que tiene el poder de cambiar nuestra realidad y nuestra relación con Dios, independientemente de nuestras fallas y debilidades. La gracia de Dios no depende de nuestros méritos. Muchas veces tendemos a pensar que para recibir la bendición de Dios debemos ganárnosla de alguna manera. Sin embargo, la gracia de Dios desafía completamente esta idea. Él no nos bendice porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios de misericordia infinita. En Efesios 2, 8, 9, la Biblia dice claramente: porque por gracia habéis sido salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo nos muestra que la salvación, el regalo más grande que podemos recibir, no depende de lo que hagamos, sino del amor inmerecido de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios nos libera de la esclavitud del hacer para ganar su favor y nos invita a descansar en su amor incondicional. La gracia de Dios nos da una nueva identidad. Uno de los aspectos más maravillosos de la gracia de Dios es que al recibirla, somos transformados en una nueva creación. La gracia no solo nos perdona, sino que nos convierte en algo nuevo, dándonos una identidad distinta en Cristo. En 2 Corintios 5, 17 leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje resalta que al experimentar la gracia de Dios, nuestra vida ya no es la misma. Nuestra identidad ya no está definida por nuestro pasado, nuestras fallas o nuestros pecados, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La gracia nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Nos permite vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea desde una perspectiva completamente diferente, fundada en el amor y la aceptación de Dios. La gracia de Dios nos empodera para vivir en victoria. Aunque muchas veces enfrentamos dificultades y luchas internas, la gracia de Dios nos da el poder para vivir en victoria sobre el pecado y las circunstancias adversas. En Romanos 5:20 se nos dice: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto significa que, por mucho que el pecado nos haya afectado, la gracia de Dios es más poderosa para transformar nuestras vidas. La gracia nos da el poder para superar nuestras debilidades y caminar en la victoria que Cristo ya ganó por nosotros. No se trata de depender de nuestra propia fuerza, sino de confiar en el poder transformador de la gracia de Dios para vivir una vida de santidad y victoria. La gracia de Dios nos llama a vivir en humildad y gratitud. La gracia es un regalo inmerecido, pero cuando la recibimos, nos encontramos con una responsabilidad. El hecho de que hayamos sido perdonados y aceptados por Dios no debe llevarnos a la arrogancia, sino a la humildad. La gracia debe inspirarnos a vivir con gratitud y amor hacia los demás, reconociendo que, si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos perdidos. En Romanos, Pablo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Al estar bajo la gracia, somos llamados a vivir una vida de obediencia y servicio, no para ganar el favor de Dios, sino como una respuesta de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. La gracia nos invita a extender ese amor y perdón a los demás, a tratar a las personas con la misma misericordia que hemos recibido. La gracia de Dios nos transforma de adentro hacia afuera. Finalmente, la gracia no solo es una acción de Dios hacia nosotros, sino también una fuerza que trabaja dentro de nosotros. Es a través de la gracia que somos transformados interiormente, permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee y nos haga más como Cristo. En Tito 2, 11-12, se nos enseña que, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos enseña a vivir de una manera que honre a Dios. Nos ayuda a decir no al pecado y a vivir conforme a su voluntad. Esta transformación es un proceso continuo, pero siempre podemos confiar en que la gracia de Dios está trabajando en nosotros para hacer su obra perfecta. El camino de la oración es un viaje constante de crecimiento, fe y transformación. A lo largo de esta serie de bloques, hemos explorado cómo la oración profunda y persistente no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos moldea a imagen de Cristo. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos para conectarnos con Dios,
y para alinearnos con su voluntad. La oración como un acto de fe. Es importante recordar que la oración no es un simple acto de pedir, sino un acto de fe. Cuando oramos, estamos demostrando nuestra confianza en que Dios tiene el control, que Él escucha nuestras peticiones y que a través de su infinita sabiduría responderá según su voluntad perfecta. Al final, la oración se convierte en un testimonio de nuestra dependencia total de Dios. El desafío de orar de manera constante. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la rapidez y la inmediatez, orar de manera constante puede ser un desafío. Sin embargo, como hemos visto, no se trata solo de la cantidad de palabras que pronunciamos, sino de la calidad de nuestra relación con Dios. La oración es un espacio sagrado donde podemos ser honestos, vulnerables y recibir la dirección divina. Este tiempo con Dios es vital para nuestra vida espiritual, ya que nos permite reconocer su soberanía y confiar en su plan. Un compromiso con la vida de oración. Al concluir, te invito a comprometerte a orar de manera más intencional y constante. No importa en qué momento de tu vida te encuentres, Dios siempre está dispuesto a escucharte. Tu vida de oración será el reflejo de tu relación con Él. Al igual que cualquier relación profunda, requiere tiempo, dedicación y compromiso. La oración tiene el poder de cambiar tanto nuestras circunstancias como nuestro corazón. Si sientes que tu vida de oración necesita un impulso, o si deseas un nuevo comienzo en tu camino espiritual, te animo a dar ese paso de fe hoy mismo. Dedica tiempo a estar en la presencia de Dios, a escuchar su voz y a experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Que esta serie sobre la oración te haya inspirado a profundizar tu vida espiritual y te haya animado a orar sin cesar. Recuerda que Dios siempre está cerca esperando tu llamada y que la oración es un puente que conecta tu corazón con el suyo. No importa el desafío que enfrentes, en la oración encontrarás consuelo, sabiduría y dirección para tu vida.